Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén súper bien. Estamos frente a un nuevo proyecto que les quiero platicar. Es la narración de la conquista de México con la cora africana, que pienso estrenar el 13 de agosto del 2025. Es una propuesta musical que es una epopeya a través de un círculo de idiotismo. Ahorita les explico qué es eso, junto con otros instrumentos además de la cora africana. Esta es una invitación para que me puedas acompañar a la investigación personal que llevo haciendo sobre este periodo de la conquista, y vamos a comenzar a reseñar libros y fuentes acerca de esto a partir del 21 de diciembre, que es el solsticio, es cuando renace el dios del sol tradicionalmente y en muchísimas tradiciones precristianas. Bueno, ¿qué libros voy a reseñar aquí? La vida de Hernán Cortés, la espada y la pluma, de Christian Duverger. Hernán Cortés, encuentro y conquista, de Juan Miguel Zunzunegui. La visión de los vencidos, que es la visión indígena de lo que sucedió, de Miguel León Portilla, de este gran escritor mexicano. La verdadera visión de los vencidos, de Antonio Ami, que trata sobre todos los presagios que vio Moctezuma y el análisis de cada uno desde el chamanismo. El regreso de Quetzalcóatl, también de Juan Miguel Zunzunegui. Bernal Díaz del Castillo, evidentemente, clásico, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Historia general de las Indias, de Francisco López Gómora, que es realmente Hernán Cortés. Artículos de diferentes fuentes, de diferentes universidades, acerca de diferentes temas que a todo el mundo le están causando todos estos preguntas. Les vamos a responder a través de todos estos artículos. El Popol Vuh va a ser una fuente importante, y diferentes fuentes etnomusicológicas que nos van a hablar también del análisis de la música prehispánica. Esto nos va a llevar un periodo de 9 meses. ¿Y por qué he decidido hacer esto? Bueno, primero porque, como algunos de ustedes saben, toco la cora africana, y esto pertenece a una tradición de juglares africanos que se llaman griots, y a través del griotismo, ese juglarismo africano, lo que se hace muchísimo es contar mitos de origen de las etnias, de los países, de las naciones, y hace falta poder narrar esto con la cora africana. Nunca se ha hecho en México. La cora es un instrumento de 21 cuerdas, es una doble arpa que viene de África subsahariana, y que evidentemente las etnias de África subsahariana occidental forman parte de nuestra tercera raíz en México. Entonces es completamente una pieza del rompecabezas importantísima. Y bueno, a través de la narración de estas historias se resuelven conflictos. Esto es lo que hace tradicionalmente un juglar africano, resolver conflictos a través de la música. Ya les estaré hablando más de esto, pero ahora lo que importa es que nunca se ha narrado la historia de México usando la cora africana. Y además, la conquista, lo que se llama el periodo de conquista de México, es realmente uno de los eventos más importantes que hay en la historia mundial también, no solamente para nosotros, para el mundo entero, porque es cuando el mundo finalmente se pudo encontrar desde los dos lados. Y bueno, obviamente quiero que esto sea en forma de epopeya y sea una forma participativa. Es una puesta no es una puesta en escena, es una puesta musical en la que participa también el público. Entonces ya les estaré contando más, pero se va a estrenar el 13 de agosto, que es el día de la caída de Tenochtitlan. ¿Por qué creo que esto es importante? También porque, dado las condiciones actuales de México y el contexto, es importante no solamente entender la historia, sino poder sanar ese trauma histórico y todo lo que esto implica el día de hoy. Y esto solamente se puede hacer entre todos. Hay un dicho de los Mandén en África que dice que se necesitan 1000 voces para contar una historia. Bueno, pues esas voces son todos ustedes, ¿no? Pero se necesita poder generar ese rito, esa narrativa, desde esa mística, para poder generar esa sanación de ese evento. ¿Qué pasa? ¿Por qué más? Bueno, porque necesitamos hacernos también un criterio propio y una nueva narrativa acerca de lo que realmente pasó. Es impresionante que no conocemos realmente nuestra propia historia. Tenemos leyendas negras y tenemos leyendas doradas acerca de nuestro pasado, que todas esas en general están influidas por un juicio pasional, por un juicio impulsivo, y por básicamente lo que nos contaron que es, o lo que creemos que es, o lo que leímos en un libro de la SEP, o lo que nos dicen parcialmente en algún museo, lo que nos dice el colectivo. Pero finalmente esto no es un parámetro. Tenemos que quitarnos
esos sesgos y realmente empezar a generar la narrativa desde la revolución de nuestra propia frecuencia, de lo que nos dice el corazón y lo que nos dice la sabiduría y lo que nos dice el análisis de las fuentes de lo que realmente sucedió. No sirve de nada seguir viviendo con viejos dogmas. Entonces esto es lo que vamos a hacer con esta narrativa. También porque es parte de la mística mexicana y la espiritualidad mexicana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto, en lo que voy creando la música y voy haciendo toda esa producción en las que, pues evidentemente les quiero compartir y quiero que sean parte, les voy a ir compartiendo el camino de investigación que voy llevando personalmente. Esto no va a ser una reseña puntual de libro por libro, sino que va a ser una comparación de todas estas fuentes para armar una versión de la historia. Entonces nos vamos a ir quizás linealmente, quizás no, no importa, les voy a ir compartiendo diferentes episodios del periodo de la conquista y lo que nos dicen diferentes fuentes acerca de eso. Y me voy a concentrar muchísimo en las paradojas, en los opuestos, en los misterios y en las coincidencias. ¿Qué vamos a hacer durante estos 9 meses? Vamos a ver cuál es el misterio chamánico de los tlatoanis. Vamos a entender más a fondo esto. ¿Por qué Hernán Cortés es una figura mística tan paradójica ante recientes investigaciones? ¿Y por qué se le ha tanto condenado como visto como también de una forma dorada? Es decir, está lleno de estas paradojas y misterios este personaje histórico, que es bien importante entender porque no es un personaje sencillo, es un personaje bastante más complejo de lo que nos hicieron creer. ¿Cómo funcionan los calendarios mayas y los calendarios nahuas? Hubo más de 20 y tantos calendarios en el momento de la llegada de los castellanos, pero bueno, nos vamos a concentrar en estos dos para entender qué es lo que realmente significan. ¿Qué es la leyenda negra creada por Estados Unidos para manipular a México y a España? Antes, bueno, en este caso a España y más tarde también a México. ¿Cómo eran los astros? ¿Cómo era la astrología en el momento de ese episodio histórico? ¿De dónde viene realmente la Virgen de Guadalupe? ¿Qué es nuestro culturalmente por derecho? ¿Cuáles son el rol de las figuras femeninas durante este periodo de la conquista? Esto hay que revisarlo, es súper interesante. Y cuál era realmente la música prehispánica, si realmente se conoce o no se conoce. Y aquí me va a dar muchísimo gusto por fin entrar en este tema que siempre he querido entrar. ¿Cuál es el misterio del encuentro entre lo femenino y lo masculino en la historia y en nuestras vidas? O sea, ¿cómo este periodo de la conquista, cómo nos simboliza eso? ¿Cómo nos simboliza el encuentro entre dioses? ¿Qué es el sincretismo cultural? ¿Cómo lo vivimos individualmente? ¿Por qué Hernán Cortés se tomó como una figura independentista? Imagínense, creo que muchos no sabíamos esto, pero lo vamos a ir viendo por qué en su momento se tomó como una figura independentista. ¿Qué es para nosotros la figura del padre y el poder? ¿Qué es para nosotros la figura de la madre? ¿Realmente hubo genocidio y saqueo y conquista? ¿O quiénes son los verdaderos conquistadores? ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es la raza cósmica para Vasconcelos? ¿Qué rol jugaron los dioses en la conquista y cuáles? ¿De dónde viene la palabra México y por qué? ¿Cómo acabar con la violencia y crear un país y un continente de cooperación y de fuerza? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir poniendo ahí y vamos a ir investigando lo que nos dicen fuentes, espero que también con expertos en lo que me acompañan a crear esta obra musical, esta narrativa. Ahora, ¿cómo entrar a esto? Hay 3 opciones. Uno, te puedes meter en el chat de WhatsApp, ¿ok? En el chat de WhatsApp, el podcast La Era de las Frecuencias. El chat de WhatsApp, sin embargo, se van a permitir comentarios. Entonces, para que sean conscientes que ahí va a haber comentarios abiertos. Sí, van a estar regulados, pero va a haber comentarios abiertos. Porque hay algunas personas que les gusta eso y otros que no. Los que no quieren comentarios abiertos pueden entrar en el chat de Telegram. Ahí voy a estar mandando los audios a partir de el 21 de diciembre, semana con semana. La tercera opción es suscribirte en mi Patreon, donde voy a abrirte, además de esto, más información, posibilidad de asistir a excursiones, mis notas personales, otro tipo de beneficios que hay en Patreon como regalos, conexión con el grupo más cercano y bueno, pueden ver en la página todo lo que hay. Y bueno, finalmente también va a estar en redes y en Spotify, YouTube, pero sí que los invito a entrar más bien a los grupos. Les voy a dejar la liga aquí abajo de esas 3 opciones y bueno, pues un abrazo a todos, nos vemos el 21 de diciembre.